Honramos y alabamos el nombre del Señor porque Él en su amor, en su misericordia, nos permite estar con ustedes para seguir compartiendo y reflexionando sobre la palabra sagrada. Pedimos muchas bendiciones de lo alto sobre cada uno de ustedes. Hemos estado hablando de los albores de la iglesia, de los inicios de la iglesia apostólica, es decir, partiendo del Pentecostés. Ya hemos visto cómo la gente en aquel entonces, particularmente judíos, se convirtieron al Señor después de un discurso fogoso de el apóstol San Pedro, donde le invitaba a que se arrepintieran. Y ese mismo sermón, esa misma invitación ha tenido y tiene y tendrá validez en cada uno de los seres humanos que todavía no se han entregado a Cristo. Después de eso viene los primeros frutos, es decir, cómo reaccionaron esas personas que se entregaron al Señor, la fraternidad que se observó en ellos, y también después de eso vemos cómo la iglesia se proyecta hacia la comunidad, y es cuando se da la curación de el cojo de nacimiento, y de ahí parte Pedro. Decíamos que eso era como un telón de fondo para el segundo sermón de San Pedro. De tal manera que la obra del Señor, la iglesia de Jesucristo, entra en una dinámica permanente, constante, y se inicia como todo un movimiento. No es tanto la institución, no es tanto el aspecto organizacional, sino el aspecto del cumplimiento de la misión que el Señor le encargó a sus discípulos y ahora apóstoles. Pero viene la contraparte. Y la contraparte la encontramos en el capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles. Podríamos decir el comienzo de la oposición hacia la iglesia naciente, la iglesia incipiente, la iglesia que está surgiendo. Y en el capítulo 4 nos encontramos con lo siguiente. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Sigue la gente que siempre rechazó a Jesús, ahora rechazando a los seguidores de Jesús. Y eso, fíjense que se ha dado a través de toda la historia. Nos están pidiendo oración constante por la gran persecución que se está dando en algunas regiones de la India. Están matando a los cristianos, están quemando templos, y aquello es una cosa terrible, espantosa. Y están persiguiendo a misioneros cristianos porque no quieren darles cabida en la proclamación, en la predicación del Evangelio. De tal manera que eso se ha dado siempre, porque conocemos muy bien cómo el Imperio Romano persiguió de una manera visceral a los cristianos. Unos emperadores más que otros, exceptuando a Constantino, que por conveniencia
él aparentemente se hizo cristiano, pero si nosotros revisamos la historia con cuidado y desapasionadamente, vamos a darnos cuenta que Constantino no fue cristiano. Él se hizo el cristiano, pero no fue cristiano. No hubo en él arrepentimiento ni conversión. Aquí podríamos decir que por razones políticas, y fue cuando un sector importante de la iglesia cayó en la trampa. Y eso es algo tan triste. Gracias a Dios por aquel remanente, por aquel resto que no cayó en la trampa, y muchos de los cristianos de hoy somos herederos de los que no caímos en la trampa de Constantino. Muy bien, entonces aquí nosotros observamos siempre, fíjense ustedes, a los religiosos. Aquí están los sacerdotes, dice aquí, con el jefe de la guardia del templo. El templo en Jerusalén tenía alrededor de 100 guardias. ¿Y por qué tanta guardia en un templo? Pues porque los judíos eran tan celosos que pensaban que los no cristianos, los gentiles, podían irrespetar ese lugar sagrado. Por tal motivo, si nosotros revisamos algunas obras, por ejemplo, de un escritor alemán llamado Joaquín Jeremías, nos vamos a dar cuenta cómo estaba estructurado todo el templo en una obra que se llama Jerusalén en tiempos de Jesús. Ahora bien, además de los sacerdotes y del jefe de la guardia del templo, aparecen aquí los saduceos. Y los saduceos, que también eran de una línea sacerdotal, no aceptaban la resurrección. Y el mensaje central de los apóstoles en los hechos de los apóstoles, valga la repetición, es precisamente la resurrección de Jesús. Así es que Jesús ya había resucitado, y por esa razón es que Pedro dice: y bautícese en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Pues porque lo rechazaban a él, no querían aceptarlo, no querían tolerarlo. Y por eso es que hace énfasis de que se bautice en el nombre de Jesús. Pero el bautismo original, como lo estableció Jesús, es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y decíamos y repetimos, primero en tiempo, primero en derecho. Pero no queremos analizar las razones por las cuales o por la cual es que Pedro les dice que hay que bautizarse en el nombre de Jesús. Entonces aquí nosotros vemos de una manera evidente, flagrante, clara, un rechazo hacia la tarea que están desarrollando los apóstoles. Apenas la iglesia está apareciendo en la escena. Apenas la iglesia surge como un movimiento. Y desde entonces hay oposición, y siempre ha tenido y tendrá oposición. Sin embargo, como hemos dicho muchas veces, la iglesia no es un proyecto humano, sino divino. Por lo tanto, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y dice aquí, fíjense ustedes el comportamiento, la actitud de esta gente. Resentidos, fíjense ustedes. Están tan resentidos, están tan molestos de que enseñasen los apóstoles al pueblo. Fíjense ustedes qué terrible aquellas personas que están en contra de la educación, que están en contra de que las demás personas aprendan y que las demás personas puedan desarrollar su pensamiento.
y que no vivan a expensas de los que otros piensan, que eso es lo más terrible que nosotros observamos hoy en día. Muchas personas piensan con cabeza ajena, no quieren discurrir, no quieren pensar, no quieren meditar, y eso es algo triste. ¿Por qué? Porque como que nos despersonalizamos, como que perdemos nuestra identidad. En otras palabras, estamos enajenados, y eso es muy, pero muy triste. Y eso lo aprovechan muchas personas. Aquellos que les encanta manejar a las demás, que les encanta manipular, y eso es terrible. Eso es terrible. Entonces, esta gente está en contra de lo que enseñaban los apóstoles al pueblo. Imagínense ustedes, y esto es algo, podríamos decir, hasta vergonzoso, y que anunciasen en Jesús, oiga bien, esto es clave, que anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. A ellos no les parecía en absoluto que los apóstoles hablaran de la resurrección de Jesús. Ya Jesús, ustedes saben, ha ascendido, ya está en la presencia del Padre, y ahora los seguidores de Jesús, los apóstoles, se encargan de proclamar, de predicar a Jesucristo resucitado. No el Jesucristo que está ahí en una cruz, que está derrotado, no, sino resucitado. Y gracias a Dios, porque el anverso de la cruz quedó libre. Y dice aquí, fíjense ustedes, no solamente había un rechazo de palabras, no, sino que dice aquí en el 4:3 de los Hechos de los Apóstoles, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Quiere decir que no fue tan temprano el arresto, sino que fue bastante tarde. Los tomaron, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Sin embargo, esto es algo tan hermoso que nosotros encontramos aquí en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, dice versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, lo que está sucediendo aquí en los Hechos de los Apóstoles no es nada nuevo. Y lo que está sucediendo en la India, en Afganistán y en algunos pueblos musulmanes que odian a los cristianos, no es nada nuevo. Aquí lo tenemos en la Biblia. Fíjense que empezaron con los profetas, después van los apóstoles, y así sucesivamente. Están los misioneros también, que se encuentran en grandes dificultades ahora, que los están persiguiendo en distintas partes del mundo. Entonces dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Fíjense ustedes, ya este comportamiento de los apóstoles ha tenido un impacto muy fuerte en la comunidad. Y eso preocupa a los sacerdotes, a los saduceos, que mucha gente se ha convertido a Cristo, han reconocido a Jesucristo como el único y suficiente Salvador de sus vidas. Entonces esto tiene un impacto
en la comunidad. Y las autoridades se están dando cuenta de cómo está creciendo, fíjense ustedes, y lo decimos en gerundio, porque esto ha continuado hasta hoy. La iglesia de Jesucristo sigue creciendo a pesar de todas las adversidades. La iglesia sigue para adelante, la iglesia sigue caminando, como dice aquel estribillo que a veces cantamos con mucho entusiasmo. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. Gracias, Señor, porque sabemos que en medio de los problemas, de las dificultades, la iglesia camina, la iglesia avanza, la iglesia crece. Y sabemos, Señor, que como es un proyecto tuyo, pues va a prevalecer. Permite que cada uno de los que integramos tu iglesia podamos hacer un trabajo efectivo, eficaz, eficiente y excelente. Guíanos, Señor, con la fuerza de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos y te damos la gracia. Amén.